La historia comienza en el árido patio de la Hacienda La Esperanza. El sol de principios del siglo XX en el campo mexicano es una fuerza implacable que blanquea el polvo y hace vibrar el aire. El silencio no es de paz, sino de expectación. El aroma de las bugambillas marchitas se mezcla con el olor acre del polvo viejo y el fuerte olor a café que gotea de la cocina trasera. Este es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, suspendido entre la gloria pasada y la decadencia inminente. Un lugar donde el honor y el apellido son las únicas monedas que realmente importan. En una ventana alta de la casa solariega, el reflejo de don Alejandro de la Vega aparece distorsionado, fragmentado por el cristal polvoriento. Observa el patio, pero su mirada está puesta en el interior, en el arriesgado plan que él mismo ha ideado. Abajo, casi invisible, una figura se mueve con silenciosa gracia. Elena, una de las criadas, barre las hojas secas. Su movimiento es firme, digno, ajeno al drama que está a punto de desarrollarse. Ella es la esencia de la tierra, él, su dueño. El contraste entre su reflejo fragmentado y la sólida presencia de ella define el conflicto. La noche cae como una manta sofocante. Las campanas de la capilla, a lo lejos, apenas se oyen entre la densa humedad. Dentro de la amplia sala, iluminada por candelabros que luchan contra las sombras, el aire es casi irrespirable. Don Alejandro ha convocado una reunión urgente. Sus socios, hombres de semblante adusto y mirada calculadora, tamborilean con los dedos. Y a su lado, pálida y hermosa como una estatua de porcelana, se encuentra su prometida, Isabela Morales, abanicándose con impaciencia. Su costoso perfume de la capital desentona con el aroma rústico de la hacienda. En el rincón más oscuro de la habitación, Elena se mueve en silencio. Es una sombra viviente, de piel morena y ojos profundos que lo absorben todo. Descendiente de pueblos indígenas, es huérfana y la finca es su único mundo. Sus manos, firmes y callosas, sirven café en finas tazas que ella jamás usaría. Es la invisibilidad personificada, pero su presencia es un testimonio silencioso de la rigidez de las jerarquías. Representa la fe y el trabajo, sus únicos escudos contra la absoluta indefensión. Isabela Morales es todo lo contrario. Originaria de la Ciudad de México, desprecia el olor a tierra y la sencillez de la gente de las haciendas. Sus ojos claros no ven belleza en la bugambilla, solo el poder que la riqueza de Alejandro puede comprar. Es la personificación de una sociedad obsesionada con el estatus. Su vestido de seda cruje con cada movimiento impaciente y su desdén por Elena es tan natural como respirar. La trata no como a una persona, sino como a un mueble más. Don Alejandro de la Vega, el magnate, por fin se levanta. No es aristócrata de nacimiento, es un hombre curtido, de gestos firmes y una mirada que denota la fuerza de quien construyó un imperio desde cero. Desconfía de la élite que lo halaga, pero sabe despreciar sus orígenes. Esta noche su rostro es grave, una máscara de preocupación cuidadosamente ensayada. Observa a cada persona en la sala. Su mirada se detiene en Isabela, como un depredador que prueba la resistencia de su trampa. Entonces habla. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, suena ahora pesada, casi derrotada. Anuncia la ruina. Las palabras caen como piedras en la habitación silenciosa. Cosechas perdidas, deudas impagables con bancos extranjeros, la hacienda hipotecada. Describe el fracaso con detalles estremecedores. La Hacienda La Esperanza, símbolo de su poder, se ha perdido. El imperio de la Vega se ha derrumbado. El silencio que sigue es más ensordecedor que un grito. El abanico de Isabela se detiene en seco. Su boca se entreabre. El pánico y el cálculo pasan fugazmente ante sus ojos. No hay ni una lágrima de compasión. Solo el frío terror del fracaso social. Ve cómo se desvanece su futuro de títulos y recepciones en la capital. En su pálido rostro, la belleza da paso a una fea máscara de repulsión. No mira al hombre que amó, sino al fracaso que la engañó. Al otro lado de la habitación, la mano de Elena tiembla, haciendo que la tetera de plata tintinee suavemente contra la bandeja. Se detiene, paralizada. Sus ojos oscuros se fijan en don Alejandro, pero donde Isabela ve fracaso,
Elena ve algo distinto. Por primera vez, el todopoderoso patrón parece simplemente un hombre vulnerable, asediado, y en sus ojos serenos no nace el desprecio, sino un atisbo de genuina y profunda compasión. La farsa de Alejandro ha comenzado. El aire está cargado de mentiras y verdades tácitas. Observa el desdén inmediato de su prometida y la inesperada compasión de su sirviente. La gran pregunta flota en el aire, cálida y densa como la noche mexicana. Cuando la riqueza se desvanece, ¿qué queda del valor de un hombre? ¿Quién lo apoyará cuando no le quede nada más que ofrecer que a sí mismo? Antes de saber quién permanecerá leal y quién abandonará el barco. Si esta historia ya te ha conmovido, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras de fe y honor como esta. Y comenta abajo, ¿desde qué ciudad sientes la fuerza de esta narración? El mundo de Hacienda La Esperanza está esculpido por el sol y el polvo. La luz matutina en el campo mexicano no es suave, cae como una cuchilla sobre la tierra árida, dejando al descubierto cada grieta en el adobe y la pintura colonial, descolorida de la casa solariega. Los colores son los de la tierra, ocre, terracota, el verde intenso y puntiagudo de los cactus y el blanco cegador de las paredes encaladas que lastiman la vista al mediodía. El aire es denso, no solo por el calor, sino por la inmovilidad de una sociedad que se resiste al cambio, donde cada grano de polvo parece tener su lugar asignado por la tradición y el tiempo. El silencio reinante se rompe con sonidos rituales que marcan el ritmo de la vida. El más importante es el de la campana de la capilla, distante pero penetrante, que llama a la gente a la misa matutina y anuncia las horas de trabajo. Se oye el arrastrar de las botas de cuero de don Alejandro sobre las baldosas de terracota del porche, un sonido de autoridad. En contraste, se percibe el roce casi imperceptible de los pies descalzos o las sandalias gastadas de los criados en el patio de piedra, un sonido de sumisión y presencia constante. El viento, cuando llega, silba por los pasillos, trayendo consigo el lejano mugido del ganado. Los aromas definen la jerarquía. En la casa principal, el aroma a cera de abeja pulida impregna los muebles de caoba oscura. El ligero olor a humedad de los libros antiguos en el despacho de Alejandro y el perfume de jazmín importado que Isabela deja tras de sí. En la cocina trasera, donde vive Elena, el aire está impregnado del olor a maíz molido en piedra, el aroma terroso de los frijoles cocidos a fuego lento, el fuerte olor a detergente y el omnipresente y reconfortante vapor del café de cafetera, endulzado con piloncillo. La textura de la vida es áspera. Elena siente la aspereza de la manta, la tela de algodón crudo de su uniforme contra su piel. Sus manos conocen la frialdad de la plata que debe pulir, la superficie porosa de las ollas de barro y la madera desgastada del mango de la escoba. En contraste, el mundo de don Alejandro es de suaves cueros en sus sillas de montar, el grueso vidrio de sus botellas de licor y sábanas de lino que, incluso ahora en su ruina, son más suaves que cualquier cosa que Elena haya tocado jamás. La fe de Elena es táctil, el rosario de madera que guarda en su bolsillo. La estructura social de la hacienda es un rígido reflejo del mundo exterior, una pirámide inmutable. En la cima está el patrón, don Alejandro, cuya palabra es ley, un dios secular que posee la tierra y por ende las vidas. Debajo de él, la nobleza visitante como Isabela, cuya única función es existir con elegancia y consolidar alianzas. Luego están los capataces, hombres de confianza que supervisan el trabajo. Y en la base, vasta y silenciosa, se encuentra el servidumbre, los criados, como Elena, considerados parte de la propiedad, inseparables de la tierra que cultivan y la casa que limpian. El honor es el eje moral que rige esta sociedad. No se trata de integridad personal, sino de reputación pública. Para un hombre como Alejandro, el honor está ligado a su palabra y a su capacidad de proveer, de mantener su imperio. Para una mujer como Isabela, el honor reside en su pureza y en un matrimonio ventajoso. De una sirvienta como Elena, se espera que carezca de honor propio,
solo de lealtad ciega al honor de sus amos. El catolicismo rige el día a día, pero es una fe de rituales y apariencias, donde se confiesa el pecado, pero jamás se cuestiona la jerarquía social. El apellido es la verdadera capital. El nombre de la Vega inspira temor y respeto, aunque los aristócratas de la capital, como la familia Morales de Isabela, lo consideran dinero nuevo, un imperio construido por un campesino, no heredado. Isabela estuvo dispuesta a cambiar su antiguo apellido, carente de valor económico, por su nueva fortuna. Ahora que la riqueza se ha esfumado, el nombre de la Vega suena a sus oídos tan vacío como un patio polvoriento, y el pacto social se ha roto. El mundo de los sirvientes es un universo paralelo, con sus propias leyes y chismes, miedos y alianzas. Viven en habitaciones traseras, comen en cocinas llenas de humo y comparten una vida de trabajo incesante. Temen a Dios y al amo por igual. Elena, huérfana y descendiente de pueblos indígenas, ocupa un lugar de respeto silencioso, pero también de aislamiento. No participa en intrigas mezquinas. Su energía se centra en la supervivencia y en mantener su dignidad interior. Su única herencia, la fe, es el único punto en común, pero se vive de maneras radicalmente distintas. Para Isabela, la Capilla es un lugar para ser vista, un escenario social donde exhibe su piedad con velos de encaje. Para Alejandro, es una formalidad, un pilar del orden social que él, como patrón, debe mantener. Para Elena, la pequeña y oscura capilla de la finca, con su olor a velas quemadas y flores marchitas, es un refugio. Es el único lugar donde no es una sirvienta, sino un alma igual ante Dios, donde puede dejar atrás su miedo a la impotencia. Don Alejandro, el magnate, es la figura central de esta transformación, aunque aún lo desconoce. Es un hombre de acción, endurecido por la necesidad de construir su mundo desde cero. Desprecia la debilidad, pero ahora se ve obligado a fingirla. Su oficina, la fuente de su poder, es ahora el escenario de sus mentiras. Se mueve por su casa como un fantasma, observando a todos, especialmente a quienes lo halagaron, esperando que se confirme su desconfianza hacia la naturaleza humana. Es un hombre que cree que todo tiene un precio. Elena es su antítesis. No tiene poder, ni riqueza, ni apellido. Su única posesión es su integridad. Se mueve por los mismos espacios que Alejandro, pero los percibe de forma distinta. Donde él ve bienes y propiedades, ella ve trabajo por hacer y un orden que mantener. Su inocencia no es ingenuidad, es una elección moral. Elige la lealtad no por miedo, sino porque es lo único que puede controlar. Es el único personaje que no actúa, y su autenticidad se convertirá en un espejo insoportable para la farsa de Alejandro. El contraste entre Alejandro y Elena reside en el contraste entre el poder terrenal y la fortaleza espiritual. Él finge ser pobre y descubre su profunda carencia emocional. Ella, en cambio, no posee nada, pero sí lo único que no se puede comprar: una integridad inquebrantable. Él viste ropas elegantes, incluso en ruinas, pero se siente desnudo. Ella, con una tosca capa, reviste de dignidad. El mundo de Isabela es el de la capital: bailes, vestidos importados, conversaciones susurradas en salones europeos. Su rigidez es la de la etiqueta. Considera la hacienda un lugar bárbaro, un precio a pagar por la riqueza de Alejandro. Su pálida belleza y sus suaves manos son inútiles en este entorno. Es una orquídea cultivada en un invernadero, traída al desierto, y ahora que el invernadero se ha roto, se marchita al instante, dejando al descubierto las espinas bajo sus pétalos. El mundo de Elena es el de la tierra. Comprende el ciclo de las cosechas, el olor a lluvia antes de que caiga, el lenguaje silencioso de los caballos. Su rigidez es la de la moral y la fe. No tiene nada que perder materialmente, lo que la hace peligrosamente libre en lo espiritual. Representa la inocencia, no como ignorancia, sino como una negativa a participar en la corrupción moral que la rodea. El contraste entre nobleza y pobreza es absoluto. Es la diferencia entre el miedo a perder el estatus social
y el miedo a morir de hambre. Isabela teme la humillación pública y volver a la oscuridad de la clase media. Elena teme la indefensión, ser desalojada del único hogar que ha conocido. La ruina de Alejandro es un concepto abstracto para Isabela. Para Elena es una amenaza física e inmediata. La hacienda La Esperanza es, en sí misma, un campo de batalla simbólico. El nombre Esperanza planea sobre la narración con una amarga ironía. Para Alejandro fue un símbolo de su poder. Ahora es el escenario de su desilusión. Para Isabela se ha convertido en una prisión de polvo. Pero para Elena, que sigue barriendo el patio y rezando en la capilla, La Esperanza sigue siendo su hogar, un lugar que exige su cuidado, independientemente de la fortuna de su dueño. Este escenario no es un mero telón de fondo, es el motor del conflicto. La tierra árida y hostil exige que sus habitantes sean igualmente hostiles. La rígida estructura social no admite ambigüedades. O estás arriba o estás abajo, y el calor implacable actúa como una olla a presión, derritiendo las máscaras y revelando los verdaderos rostros de Isabela, Elena y el propio don Alejandro. La ruina fingida solo aceleró lo inevitable. El silencio que siguió al anuncio de don Alejandro era más pesado y denso que los muros de adobe de la casa solariega. El aire, ya sofocante, parecía haberse solidificado, atrapando a todos en el ámbar de un momento terrible. El abanico de Isabela, que antes se movía con impaciente gracia, se le escapó de la mano y golpeó el suelo de terracota con un ruido sordo, un sonido patéticamente débil para semejante desastre. Los socios intercambiaron miradas, con el pánico contenido en sus ojos calculadores. Elena, en un rincón, contuvo la respiración, sintiendo el cambio no como una noticia, sino como una vibración física, como la tierra temblando antes de abrirse. Isabela suelta una carcajada. No es de alegría, sino una risa seca, quebradiza, como de cristal roto. ¡Qué broma de mal gusto, Alejandro! Sisea, mirándolo fijamente con ojos claros, buscando alguna señal de que se trata de una prueba cruel, pero no de la verdad. Vas, nos estás asustando. Señala los muebles pesados, la plata pulida. Esto no puede ser cierto. La familia Morales no se asocia con el fracaso. Diles que es mentira, ahora mismo. Alejandro la mira fijamente, con el rostro convertido en una máscara impenetrable de agotamiento fingido. No es broma, Isabela. Su voz es monótona, carente de la pasión que ella esperaba. Los bancos extranjeros se llevaron la hipoteca. Las 2 últimas cosechas de café fueron un desastre. El apellido de la Vega ya no vale ni el papel en el que está escrito. Estamos arruinados. Pronuncia estas palabras con una contundencia que anula cualquier posibilidad de negación, y cada palabra es como una palada de tierra en su propio entierro social. El rostro de Isabela se transforma. La máscara de porcelana de la novia de la capital se resquebraja y cae, revelando algo contorsionado por la furia y el terror social. El pánico la ciega ante cualquier compasión. Me engañaste, susurra con la voz temblorosa de odio. Me trajiste a este páramo polvoriento para ridiculizarme, para convertirme en una paria. Se levanta y el roce de su seda suena como un insulto. No seré la esposa de un fracasado. Los socios, hombres que hasta hacía unas horas habían halagado a Alejandro, ahora desvían la mirada. Se levantan con rigidez, como si sintieran dolor. Murmuran disculpas apresuradas. Asuntos urgentes. Nuestras familias nos esperan. No ofrecen ayuda, ni una palabra de consuelo. Agarran sus sombreros y se marchan rápidamente, como ratas que abandonan la bodega de un barco que creen que se hunde. Su deserción es la primera y más rápida confirmación pública de la ruina. En un rincón, Elena siente que el suelo se desvanece bajo sus pies. Esto no es un drama abstracto de la alta sociedad, es una amenaza existencial. Si el jefe cae, la casa cae. Y si la casa cae, ¿qué será de los sirvientes? ¿Qué será de ella, la huérfana sin hogar? El miedo a la impotencia, una palabra que conoce íntimamente,
le oprime el pecho. Su lealtad y compasión iniciales luchan ahora contra el instinto primario de supervivencia. La tensión entre el destino y la elección se cristaliza en Elena. Su destino parece sellado a esta casa, pero la decisión de cómo afrontarlo solo le corresponde a ella. Podría huir, como seguramente harán los demás sirvientes, llevándose lo poco que puedan cargar. Podría maldecir al amo por su mala suerte, o podría quedarse. Contempla el oscuro crucifijo en la pared, su único confidente. Quedarse sería un acto de fe o un acto de locura. Isabela, presa de una repulsión casi incontrolable, sella el incidente. Se acerca a Alejandro con la mirada fulminante. No eres el hombre con el que acepté casarme. Ese hombre era poderoso. Se arranca de la muñeca una pesada pulsera de perlas y oro, un regalo suyo. Tómala, véndela. La arroja sobre la mesa de caoba, donde resbala y se detiene cerca de su mano. Probablemente valga más que toda esta granja inútil ahora. No espera respuesta. Se da la vuelta y sale de la habitación dando órdenes a gritos a sus criadas, exigiendo que preparen sus baúles de inmediato y que el carruaje esté listo para llevarla de vuelta a la capital al amanecer. La ruptura no es solo personal, es pública, ruidosa y humillante. Corta todo vínculo antes de que la vergüenza de él la manche para siempre. Su honor, su reputación, lo son todo. Este es el momento que lo cambia a todo. El anuncio de la ruina fue la chispa, la salida pública de Isabela, la gasolina. Ahora, la hacienda La Esperanza no solo está arruinada, sino que además está públicamente deshonrada. La noticia se extenderá como la pólvora por toda la región. El patrón no solo sufrió una ruina económica, sino que también fue abandonado por su prometida, perteneciente a la alta sociedad. Mientras el sonido de los tacones de Isabela se desvanece por el pasillo, un silencio sepulcral llena la habitación. Alejandro permanece inmóvil, mirando fijamente el brazalete sobre la mesa. Los socios se han ido, la novia se ha ido. Solo quedan él y las sombras, y casi olvidada en un rincón, Elena. No huyó, no habló. Está paralizada, no por el drama, sino por la magnitud de la caída. Alejandro finalmente alzó la vista. Había previsto la traición de Isabela. Ese era el objetivo de la prueba. Pero no se esperaba la verosimilitud de su actuación, ni la rapidez con que lo condenaría. Su farsa lo había dejado completamente solo. Observó la habitación vacía y su mirada se posó en Elena. Era la única que quedaba, la silenciosa sirvienta a la que apenas había notado. Al notar su mirada, hace lo único que su cuerpo sabe hacer bajo presión: moverse. Lentamente se arrodilla para recoger el abanico caído de Isabela. Lo coloca en la bandeja del café con una mano que tiembla ligeramente. No ofrece palabras de consuelo, pues no le corresponde. Simplemente permanece allí. No huye. Lo que está en juego es evidente. Socialmente, Alejandro es un marginado. Isabela se salvó, pero perdió toda dignidad. Y Elena, que no tiene nada que perder en cuanto a estatus, ahora se enfrenta al mayor riesgo de todos. ¿Arriesgará su propia supervivencia por lealtad a un hombre destrozado? La farsa de Alejandro logró desenmascarar la codicia, pero el verdadero detonante fue la inesperada reacción de Elena. Se quedó. En los días que siguieron, la hacienda La Esperanza se convirtió en una casa fantasma. La partida de Isabela fue un espectáculo de polvo y desdén. Su carruaje partió al amanecer, abriendo una herida en el orgullo de la hacienda que la sociedad local se encargó de supurar. La noticia de la ruina, ahora aderezada con chismes sobre la novia fugitiva, se extendió como la pólvora. Los amigos de Alejandro se convirtieron en extraños y los socios en acreedores invisibles. El honor de la Vega había muerto. Dentro de la casa principal, el éxodo fue más silencioso, pero igualmente devastador. Los sirvientes, temiendo un futuro sin salario, comenzaron a desaparecer uno a uno. Primero fueron los asistentes personales de Isabela, luego los mozos de cuadra y los ayudantes de cocina. No se despidieron, solo se llevaron lo que pudieron: un pequeño candelabro, sacos de habas, sábanas finas. El gran reloj del vestíbulo dejó de ser accionado y su tic-tac cesó, sumiendo la casa en un profundo silencio, donde solo el silbido del viento
y el ocasional relincho de un caballo solitario recordaban a todos que la vida continuaba. Aquella primera mañana tras el éxodo, Elena despertó antes del amanecer, como siempre. Las habitaciones de la servidumbre estaban vacías, los edredones de paja desordenados. Por un instante, se sentó en su estera, sintiendo cómo el miedo a la impotencia la envolvía como un frío sudario. Tenía un pequeño bulto con sus pertenencias, un rosario de madera, ropa de repuesto, una imagen de la Virgen. Podía ir al pueblo, probar suerte en el convento, pero entonces su mirada se posó en la capilla de la granja, visible desde su pequeña ventana. Aquella casa era su único mundo, el único hogar que había conocido. Quedarse no era una decisión de lealtad a Alejandro, era una decisión de lealtad a su propia identidad y al orden que ella misma se había impuesto en su vida. Se levantó y en vez de huir, fue a la cocina. El polvo de la noche anterior aún flotaba en el aire. Con silenciosa determinación, encendió el fuego de leña. El sonido del maíz moliéndose en la piedra, el metate, fue el primer sonido de normalidad que rompió el silencio de la casa desolada. Preparó el café, hizo las tortillas. No lo hacía por el patrón, lo hacía porque era lo que se hacía al amanecer. Era un acto de fe contra el caos. Don Alejandro, absorto en su propia farsa, no había dormido. Estaba en su oficina, rodeado de libros de contabilidad que ahora eran meros accesorios para su espectáculo. Esperaba un silencio absoluto, esperaba hambre, cuando el aroma a café de cafetera y tortillas recién hechas inundó el pasillo. Fue tan impactante como un disparo. Siguió el aroma, algo que lo sacaba de su torre de mentiras. Nunca había entrado en la cocina por la mañana. Se detuvo en el umbral. La cocina era el mundo de Elena, un lugar de ollas de barro oscuras, hierbas secas colgando y el suave resplandor del fuego de leña. Se sobresaltó al verlo y casi dejó caer la olla de frijoles. Sus ojos se abrieron de par en par, pues la presencia del jefe en ese espacio era una violación de todas las normas sociales. Parecía fuera de lugar, un gigante en un mundo que no le pertenecía. Su pijama de seda fina lucía ridícula contra el adobe ennegrecido por el hollín. Elena no sabía qué hacer. Servirle allí, enviarlo al comedor vacío. En lugar de eso, tomó la taza de barro que ella misma usaba, la llenó con un café fuerte y humeante endulzado con piloncillo y se la ofreció. No era la fina porcelana que había servido la noche de la ruina, era el café de la tierra, la bebida de los trabajadores, ofrecido en una humilde taza. Un gesto de comunión que ninguno de los dos comprendió del todo. Alejandro miró la taza y luego a ella. La tomó. La arcilla estaba tibia contra sus manos, una sensación táctil y real en medio de su red de engaños. Bebió. El café era fuerte, dulce y con un ligero aroma ahumado a leña. Sabía a café de verdad. En su vida de halagos, este era el gesto más sincero que había recibido en años. La miró, viéndola de verdad por primera vez. «Gracias, Elena», dijo, la palabra sonando extraña en su propia boca. El uso de su nombre la sorprendió más que su presencia. El jefe sabía su nombre. Elena asintió simplemente, bajando la mirada, sintiendo un cálido rubor subirle por el cuello. Sin saberlo, en ese instante se tejió el primer hilo de una conexión real. Él ya no era solo el jefe todopoderoso, era el hombre que tomaba café en su cocina, y ella ya no era una sombra invisible, era Elena. Los días se habían convertido en una extraña e íntima rutina. El mundo exterior había desaparecido. Solo quedaban ellos dos, junto con un viejo vaquero que cuidaba de los caballos por lealtad al propio Alejandro. Alejandro pasaba los días en su oficina, fingiendo sobrellevar la ruina. Elena limpiaba la casa principal, una tarea hercúlea y solitaria. El silencio era su compañero constante, pero ahora era un silencio compartido. La casa, despojada de sus sirvientes y de su pretenciosa dueña, comenzó a respirar. El inevitable polvo de 1900. México empezó a acumularse en las habitaciones que Isabela tanto apreciaba, pero Elena no se centraba en ellas. Mantenía impecables el despacho de Alejandro, la cocina y la capilla. Eran los lugares de la mente, el cuerpo y el alma. Lo demás era mero decorado. Un día, Alejandro la encontró en los jardines.
Los jardines formales, repletos de rosas europeas importadas que Isabela exigía, se estaban marchitando. Los pétalos se convertían en papel quebradizo bajo el sol. Pero Elena no estaba allí. Se encontraba en un pequeño macizo de flores al fondo, cerca del huerto de los sirvientes, regando con ahínco un macizo de caléndulas, flores marchitas y hierbas sencillas, menta y romero. La observaba desde el balcón. Ella no cuidaba las flores ostentosas, sino las resistentes flores de la esencia. Cultivaba la vida útil, con raíces lo suficientemente profundas para sobrevivir al clima adverso. Era un sermón silencioso. Ignoraba la farsa, las rosas de Isabela, y nutría la verdad, las hierbas y flores de la tierra. La mayor tensión surgió cuando la encontró en su biblioteca. Ella estaba allí para limpiar, pero la halló inmóvil, con el plumero olvidado en la mano. Miraba fijamente un libro, su dedo recorriendo lentamente las letras doradas del lomo de cuero. No solo limpiaba, sentía una profunda añoranza. Aquel era su santuario, el centro de su poder intelectual. ¿Sabes leer? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. La sospecha de un amo cuya orden había sido desobede. Los sirvientes no leían. Leer era poder, y el poder no se compartía. Elena palideció, como si la hubieran descubierto cometiendo un crimen. Se giró, con los ojos profundos llenos de miedo, pero también de una silenciosa obstinación. No mentiría. Un poco, jefe, susurró con voz apenas audible. El sacerdote que oficiaba en la capilla antes me enseñó lo justo para las escrituras, para la Biblia. Confesó como si fuera un pecado esa sed de conocimiento que la sociedad le negaba. Esperaba ira, rechazo, humillación. Alejandro la miró. Debería reprenderla, prohibirle volver a entrar en la biblioteca, salvo para limpiar, pero la farsa lo había transformado. La soledad lo había liberado de sus viejos prejuicios. Vio el hambre en sus ojos, la misma hambre que él había sentido de niño pobre, soñando con construir un imperio. En lugar de ira, sintió un respeto reacio y atónito. Se volvió hacia los estantes y sacó un libro delgado. No era la Biblia, era un libro de poemas sencillos sobre la tierra, el sol y la lluvia. Se lo ofreció. Si vas a quedarte aquí, no puedes quedarte mirando. Se está acumulando polvo. Colocó el libro sobre la mesa central, deliberadamente separado de los demás. Quítale el polvo a este primero. Elena comprendió lo que él cayó. Era permiso, era un regalo. Era la segunda vez que la veía como a una persona. Tomó el libro con manos temblorosas, como si fuera un objeto sagrado, y lo apretó contra su pecho. No dijo gracias, no hacía falta. El gesto de amabilidad flotaba en el silencio de la biblioteca, más real que cualquier palabra. A la mañana siguiente, cuando Elena llevó su café a la oficina, había algo más en la bandeja. Junto a la taza de barro humeante, una sola flor de caléndula de un naranja brillante, colocada en un pequeño vaso de agua. Una flor del pueblo, una flor de resiliencia. Era la primera vez que algo vivo y hermoso entraba en esa oficina desde la ruina. Alejandro miró la flor y luego a ella. Una leve sonrisa, la primera, sincera en semanas, se dibujó en sus labios. Él, que fingía ser pobre, comenzaba a recibir pequeños tesoros de alguien que no tenía nada que dar. Ella, que temía la indefensión, comenzaba a ejercer un poder silencioso a través de sus actos de bondad. Los pocos sirvientes que quedaban, la vieja cocinera que había decidido quedarse y el vaquero, observaban estas interacciones con recelo. «Está perdiendo el tiempo», murmuró la cocinera al vaquero. «Aquí no hay futuro. Es un hombre acabado. Esa lealtad ciega no le servirá de nada cuando nos eche». La resistencia de la clase media no provenía de la élite, sino de sus propios iguales, quienes consideraban su esperanza una locura. El vínculo, sin embargo, creció en la desolación. No se basaba en declaraciones, sino en rituales: el desayuno, la flor sobre la mesa, el libro abierto para que ella lo limpiara. Empezaron a hablar, no de sentimientos, sino de cosas prácticas. «La yegua necesita cuidados, jefe», decía ella. «El viento de anoche rompió una teja de la capilla», respondía él. Sin saberlo, estaban reconstruyendo el mundo juntos, una pequeña verdad a la vez. La esperanza y la represión danzaban en cada mirada silenciosa. El silencio que envolvía la hacienda La Esperanza era una cosa, la soledad compartida otra,
Pero el mundo exterior, aunque a distancia, no se mantendría en silencio. La sociedad local, tras haber devorado los rumores de la ruina de Alejandro y la fuga de Isabela, ansiaba un nuevo escándalo, y lo encontraron. La historia que comenzó a circular por las polvorientas plazas y mercados del pueblo ya no trataba de dinero, sino de moralidad. El terrateniente arruinado, don Alejandro, no estaba solo. Permanecía en la vasta casa sola con una criada, una joven soltera llamada Elena. Las lenguas venenosas que antes despreciaban a Elena por su posición, ahora la elevaban a la categoría de pecadora principal. Los pocos sirvientes que habían huido, al justificar su deserción, describían una intimidad impropia. Él toma café de su taza, dijo un antiguo cocinero del mercado, y el horror era palpable. Ella lo atiende como una esposa, no como un sirviente, susurró otro. El hecho de que no hubiera ocurrido nada impropio era irrelevante. La apariencia de pecado, en la rígida moral del México rural, era el pecado mismo. El honor no se basaba en la verdad, sino en la percepción pública. La amenaza no se quedó en un simple rumor, adquirió una forma oficial y sagrada. El padre Matías, el párroco del pueblo, era un hombre severo que se consideraba el guardián moral de la región. Creía que la pobreza era una virtud y la riqueza una tentación, pero que mezclarlas fuera del matrimonio era una abominación. Durante la confesión le llegaron rumores sobre la hacienda y se sintió obligado a actuar. El honor de la iglesia y la salvación de dos almas, una poderosa, la otra insignificante, estaban en juego. Llegó a la hacienda La Esperanza una tarde calurosa, levantando polvo en el patio con su sotana negra. No anunció su visita. Encontró la casa solariega silenciosa y polvorienta, un mausoleo de poder perdido. Elena lo vio desde la cocina y se le heló el corazón. La visita de un sacerdote fuera de las fiestas significaba muerte o pecado. Corrió a buscar al patrón, pero el padre Matías la detuvo con un gesto. Silencio, hija, debo hablar con tu amo. Reza para que tu alma se salve. La acusación era implícita. Ella era la fuente de la condenación. El sacerdote encontró a Minensenton, a Alejandro, no en su despacho, sino en las caballerizas, ayudando al viejo vaquero a remendar una rienda de cuero. Ver al magnate con las manos cubiertas de grasa y sudor lo dejó atónito. Era la imagen de la ruina, más real que cualquier rumor financiero. Don Alejandro, resonó la voz del sacerdote en las caballerizas. He venido a ofrecerle consuelo espiritual en su prueba. Alejandro se giró con recelo, limpiándose las manos con un trapo. No le caía bien Matías. El hombre apestaba a hipocresía y a incienso barato. Mi alma está en paz, padre, dijo Alejandro con voz fría. Son mis finanzas las que están condenadas. Intentó despedir al sacerdote con su habitual cortesía de patrón, pero el sacerdote no estaba allí por cuestiones económicas. Hablo de tu alma inmortal, Alejandro, dijo Matías acercándose, y del alma de esta joven, Elena. La gente habla. Dicen que la tienes aquí, a solas contigo. Eso no es decente, eso no es santo. La acusación resonó en el aire denso del establo, que olía a cuero y estiércol. Alejandro, aún inmerso en su farsa de hombre arruinado, sintió una oleada de furia genuina. Su mentira lo había hecho vulnerable a ese tipo de ataque. ¿Decencia? Rió con una risa seca. ¿Acaso la decencia exige que la eche a la calle, padre? ¿Que la deje morir de hambre para apaciguar a los chismosos del pueblo? ¿Con qué dinero voy a contratar a una cuidadora? O tal vez la iglesia alimente a aquellos a quienes mi ruina ha perdonado. Su defensa fue feroz, nacida más del orgullo herido y de su ira ante la hipocresía que de algún sentimiento por Elena. Pero el sacerdote oyó algo distinto, oyó protección, oyó a un hombre defendiendo lo indefendible. La está defendiendo, dijo el sacerdote, entrecerrando los ojos. Esto es peor de lo que temía. No ve el peligro. Es una Eva en su jardín caído. Debe enviarla lejos. Envíela al convento. Pague su estancia. Es la única manera de salvar su honor y el suyo. El ultimátum estaba dado. Reputación contra lealtad. Alejandro se endureció. Nadie le daba órdenes en su tierra.
Ni siquiera Dios. Déjeme mi alma a mí, padre, y deje a Elena en paz. Es la única cristiana verdadera de esta hacienda. Se quedó. Le dio la espalda al sacerdote. Un último insulto. El padre Matías se santiguó, murmurando sobre la terquedad de los condenados, y se marchó. Pero la amenaza que traía consigo permaneció como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Para Elena, la amenaza se había vuelto dolorosamente real. La semana siguiente, cuando tuvo que ir al pueblo a buscar maíz y velas, el mundo había cambiado. Las mujeres del mercado, que antes la ignoraban como a una sirvienta, ahora callaban cuando se acercaba. La miraban con ojos duros, cargados de reproche moral. Ahí va, susurró la esposa del herrero, la consentida del jefe. La palabra consentida resonó con un veneno que hizo que Elena se estremeciera. Sintió el rubor de la vergüenza quemarle el rostro. Una vergüenza que no merecía. No había hecho nada malo. Su lealtad, su decisión de quedarse a trabajar, habían sido tergiversadas y convertidas en algo vil. Los niños del pueblo, al percibir el cambio en los adultos, la señalaron. Corrió de vuelta a la hacienda. El saco de maíz pesaba menos que las miradas de la gente. Por primera vez, Esperanza no se sentía como un hogar, sino como un escondite. El sistema social, amenazado por la ambigüedad de su papel, reaccionaba. Elena ya no era una sirvienta invisible, era un símbolo. Para el pueblo, era el símbolo de la decadencia moral de Alejandro, prueba de que, sin dinero, un hombre también pierde su decencia. No podían soportar la idea de que su lealtad pudiera ser pura. En su mundo, una mujer pobre solo se quedaba por una razón, y esa razón era el pecado. El amor o la integridad, o en este caso la simple decencia humana que crecía entre Alejandro y Elena, representaban una amenaza directa para el orden establecido. El orden exigía que un patrón fuera un patrón y un sirviente un sirviente. Cualquier desviación de estos límites constituía un peligro para la estructura de poder, una estructura que la Iglesia y la sociedad local defendían con vehemencia. Su vínculo, forjado en el silencio y el respeto mutuo, era, a ojos del mundo, una ofensa. La amenaza, sin embargo, pronto se consolidó dentro de las mismas puertas de la hacienda. Una tarde, un viejo carruaje polvoriento, tirado por una mula cansada, llegó al patio. De él descendió una figura vestida de riguroso negro, de pies a cabeza, a pesar del calor sofocante. Era doña Inés, prima lejana y viuda de Alejandro, conocida por su amarga piedad y su mano de hierro. Doña Inés administraba una pequeña hacienda y en bancarrota a un día de camino, y le habían llegado rumores sobre la situación de Alejandro. Vio su oportunidad, no para ayudar, sino para tomar el control. Entró en la casa solariega como si fuera suya, y sus pequeños ojos oscuros registraban cada mota de polvo como una ofensa personal. Alejandro, primo, anunció al encontrarlo en el estudio, he venido a salvar lo que queda del honor de esta familia. Ella era la antagonista que ni la farsa de Alejandro ni la fe de Elena habían podido prever. Era la ama de llaves, la élite caída y la personificación de las normas religiosas, todo en una figura implacable. Representaba el pasado, la rigidez y el juicio. Su llegada significaba que la burbuja de silencio y conexión que Alejandro y Elena habían construido estaba a punto de estallar violentamente. El primer acto de doña Inés fue una inspección. Recorrió la casa golpeando el suelo con su bastón, criticando el polvo, el silencio, la falta de sirvientes, y entonces encontró a Elena, no en la cocina, sino en la biblioteca, desempolvando con esmero el libro de poemas que Alejandro le había regalado. Para doña Inés, aquello era prueba irrefutable de pecado. ¿Qué es esto?, preguntó con voz cortante. Elena se estremeció y escondió el libro tras la espalda. Doña Inés dio un paso al frente y se lo arrebató de las manos. Hojeó las páginas con desdén. Poesía, poesía. Para una india como tú, miró a Elena con una repulsión aún mayor que la de Isabela. Los sirvientes no leen, los sirvientes trabajan o conspiran. Arrojó el libro al suelo, cuyo sonido resonó en la habitación silenciosa. ¿Crees que te ve como una persona?
espetó con desprecio, acercándose a Elena. Eres un juguete, niña, un pasatiempo para un hombre roto y aburrido. No eres su lealtad, eres su tentación, eres la encarnación de su pecado. Cada palabra era un latigazo que destrozaba la poca dignidad que Elena había logrado construir. Doña Inés entonces impuso su ley. No volverás a entrar en esta casa, decretó. Tu lugar está en la cocina y la capilla. Cocinarás para mí y para el patrón, y rezarás pidiendo perdón por tus pecados de haberte creído superior a tu condición. Señaló la puerta. Ahora, fuera, y limpia el patio. Está asqueroso. Cae el crepúsculo. Alejandro, que había salido a revisar el ganado, regresa a su oficina y la encuentra desordenada, con el aroma a limón y la presencia agria de doña Inés en el aire. Desde el patio oye el sonido rítmico y desesperado de una escoba arrastrando piedras. Mira por la ventana. Abajo, en la creciente oscuridad, Elena barre frenéticamente, con lágrimas que le recorren el rostro en silencio, desterrada de su hogar, separada de él por esta nueva guardiana de la moral. La farsa de Alejandro ha invitado a un nuevo demonio a su casa. La presencia de doña Inés en la hacienda La Esperanza fue como echar agua fría a una brasa ardiente. Extinguió el calor silencioso que había crecido entre Alejandro y Elena, reemplazándolo con un humo frío y sofocante de juicio. Doña Inés tomó el control con la eficiencia de una general implacable. Cerró la biblioteca con llave, alegando que los libros impagados eran una invitación al pecado de la pereza, y escondió la llave en su cofre. Controlaba las visitas de Elena a la capilla, murmurando que la piedad excesiva a menudo disfrazaba pensamientos ociosos. Destruyó por completo los sutiles lazos que Alejandro y Elena habían construido, aislando a Elena y relegándola a su papel original de sirvienta, ahora teñida de vergüenza. Elena retrocedió. La mujer que había comenzado a alzar la vista, que sostenía un libro de poemas como si fuera un tesoro, se desvaneció. Volvió a ser una sombra, moviéndose por los límites de la casa, con la mirada baja, abrumada por la vergüenza impuesta por doña Inés y el pueblo. Ya no le servía el café a Alejandro en su taza de barro. Doña Inés insistía en que el amo usara la porcelana fina, aunque solo tuvieran 3 tazas en la enorme casa, y que el café lo sirviera ella misma, doña Inés, para mantener la decencia. Elena fue relegada a la cocina trasera, y su presencia en la oficina o los pasillos estaba ahora prohibida. Alejandro, por su parte, observaba este nuevo drama con creciente ira. Su farsa, concebida para desenmascarar la avaricia de Isabela, se había descontrolado por completo. No solo fingía ser pobre, ahora era un prisionero en su propia casa, sometido a la tiranía moral de su prima. Presenciaba la crueldad con la que Inés trataba a Elena, los insultos velados, el desprecio en cada orden, y se veía reflejado en ese desprecio. Si Inés podía ser tan cruel con Elena por su lealtad, ¿qué pensaría ella de él si supiera que todo era una mentira? La tensión entre el deber y el amor, o más precisamente entre la convención social y una integridad recién descubierta, estaba llegando a su límite para Alejandro. Se sentía un cobarde. Había preparado el terreno para la ruina, pero no había previsto el costo humano para la única persona que resultó inocente. Ver a Elena castigada por su propia virtud reflejaba su propia falta moral. Era el patrón, el dueño de todo, y sin embargo permitía que una mujer inocente fuera humillada bajo su propio techo por una farsa que él mismo había creado. El revés no llegó como un trueno, sino como el seco chasquido de una bofetada. Ocurrió durante la cena, unos días después de la llegada de Inés. El comedor estaba oscuro, iluminado solo por 2 velas para ahorrar dinero, como insistía Inés. Elena servía la sencilla sopa de frijoles, moviéndose silenciosamente tras la silla. Al inclinarse para servir a doña Inés, la anciana le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, haciendo temblar el cucharón y salpicar una gota de sopa caliente sobre la mesa de caoba. «Torpe», siseó Inés, rompiendo el silencio con su voz. «Tanto ansías complacer al jefe que ya ni siquiera puedes servir bien. ¿O acaso estás pensando en cómo colarte en su habitación esta noche?» La acusación fue brutal
directa y lanzada frente a Alejandro. Era una lucha de poder deliberada, un intento de doblegar a Elena para siempre y reafirmar su control sobre la casa. Elena se quedó paralizada, sintiendo cómo se le helaba la sangre del rostro. Se puso pálida como la cera, con los ojos muy abiertos por el horror y la humillación. No podía hablar, no podía moverse. El cucharón de plata le temblaba en la mano y una lágrima solitaria escapó y cayó sobre la madera oscura de la mesa junto a la gota de sopa. Estaba acorralada, acusada del pecado por el que el pueblo ya la condenaba y ahora por la matriarca de la casa. Alejandro dejó caer la cuchara. El sonido metálico contra el plato de porcelana fue ensordecedor. «Ya basta, Inés», dijo con voz baja pero vibrante, con una furia que Inés no había escuchado en años. No era la voz del hombre arruinado y pasivo al que había venido a salvar. Era la voz del magnate. Doña Inés, sorprendida por la defensa, soltó la muñeca de Elena, pero no cedió. «¿Ya basta? Prima, solo estoy poniendo a esta criatura en su lugar. Alguien tiene que proteger la moral de esta casa, ya que parece que tú lo has olvidado». Miró a Elena con desprecio. «Vete, reza para que te perdonen». Pero Alejandro se puso de pie. Su silla rechinó ruidosamente contra el suelo. Miró no a Inés, sino a Elena, a la marca roja que se formaba en su muñeca, donde Inés la había agarrado, y a la lágrima solitaria en su mejilla. En ese instante, la farsa se desvaneció. El juego había terminado. Ya no ponía a prueba a nadie, ahora lo ponían a prueba a él, y se negaba a fallarle. «No», dijo, la palabra era una orden. Elena se detuvo, temerosa de mirarlos a ambos. «Elena, quédate». Luego se volvió hacia doña Inés y sus ojos, que habían fingido derrota durante semanas, ahora ardían con el fuego del poder absoluto. «Hablas de moralidad, Inés, pero no hay nada moral en tu crueldad. Hablas de honor, pero humillas a la única persona en esta casa que ha actuado con verdadero honor». Ese fue el punto de inflexión. El público y doña Inés esperaban que él, como hombre, defendiera su reputación negando la acusación. En cambio, defendió su carácter. No dijo, «es inocente», dijo, «es honorable». Fue un cambio radical en la percepción. Ya no se defendía a sí mismo, la defendía a ella. Doña Inés se quedó sin palabras, con el rostro pálido de rabia. «¿Cómo te atreves? Es una sirvienta, una india, y tú eres un de la Vega. Te estás rebajando». «No», la interrumpió, «estoy a su altura». Su lealtad, Inés, no tiene precio. Se quedó cuando todos ustedes, gente decente, huyeron. Trabajó sin paga. Mantuvo viva esta casa con su fe, mientras tú y el padre Matías chismorreaban sobre sombras. Se acercó a Elena, que temblaba aún aferrada a la sopera. Con delicadeza, en un gesto que escandalizó a Inés más que cualquier grito, le quitó el cucharón de la mano y lo dejó sobre la mesa. Luego le tomó la mano, no la muñeca herida, sino la mano callosa, la que trabajaba. La giró y la miró. «Ve a la biblioteca, Elena», dijo en voz baja, pero con autoridad. «Yo mismo te abriré la puerta. Ve a leer el libro de poemas. Tu trabajo aquí termina esta noche». El acto fue una declaración de guerra social. No solo la defendió verbalmente, sino que la enalteció públicamente. Le concedió el privilegio, la lectura, del que Inés se había burlado. La sacó de la categoría de sirvienta y la puso bajo su protección directa, no como una propiedad, sino como una persona. Actuaba como si fuera rico en carácter, incluso cuando el mundo lo consideraba pobre en dinero. Elena lo miró con los ojos llenos de confusión, miedo y una gratitud tan profunda que le dolía. No entendía lo que sucedía, pero percibía el cambio en el ambiente. Retiró la mano, les dedicó una rápida reverencia a ambos y casi salió corriendo de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La habitación quedó en silencio. La tensión entre el deber hacia su familia y su reputación, representadas por Inés, y el amor, el creciente respeto y la conexión con Elena, se había resuelto. Alejandro había elegido. «Te arrepentirás, Alejandro», siseó Inés, con el rostro desencajado por la furia. «Estás eligiendo a una sirvienta antes que a tu propia familia. Estás eligiendo la vergüenza». «No, prima», dijo Alejandro, sentándose con calma y tomando su cuchara. «Elijo el honor, el verdadero honor. Ahora, si me disculpas,
mi sopa se está enfriando y mañana por la mañana mi carruaje te llevará de vuelta a tu casa. Tu ayuda ya no es necesaria. Su defensa se convirtió en la expulsión de Inés. El sistema reaccionó con contundencia y Alejandro reaccionó aún con más contundencia. La partida de doña Inés al amanecer fue tan amarga como su llegada. Abandonó la hacienda La Esperanza, lanzando maldiciones y amenazas de ruina moral, asegurándose de que toda la región supiera que Alejandro había elegido a una pecadora antes que a su familia. El silencio que se instaló tras la desaparición de su carruaje fue distinto. No era el silencio compartido de la desolación, sino un silencio tenso y pesado, cargado con el peso de lo que Alejandro había hecho. Había defendido a Elena, la había enaltecido, pero ahora la misma farsa que había creado parecía una jaula aún más pequeña y asfixiante. La encontró en la capilla, al atardecer. La luz tenue del ocaso se filtraba por la pequeña vidriera, tiñendo el suelo de piedra de tonos rojos y dorados. Elena estaba arrodillada, no rezando, sino simplemente con el rosario de madera entre los dedos, la mirada perdida. Pulía los candelabros de latón, una tarea que se había impuesto para poner orden en su caos. El aroma a cera de vela e incienso frío flotaba en el aire. Parecía pequeña, una figura de devoción y temor, acorralada por el mundo exterior y ahora, de una forma nueva, conectada con el protector que la había defendido. Alejandro se detuvo ante el arco de entrada. Había pasado todo el día luchando contra su conciencia, vagando por su casa atormentada. Defender a Elena la noche anterior había sido un acto instintivo, una explosión de verdad en medio de semanas de mentiras. Pero esa verdad lo había acorralado. Ya no podía soportar el peso de la farsa, no cuando veía el precio que ella pagaba por él. El pueblo la despreciaba, su primo la maldecía, y todo porque había sido leal a un hombre que le mentía a ella, a todo. La prueba para Isabela se había convertido en una tortura insoportable para Elena. Elena, dijo. Su voz resonó demasiado fuerte en el sagrado silencio de la capilla. Ella se sobresaltó, poniéndose de pie de un salto. El paño de pulir cayó al suelo con un golpe sordo. Retrocedió un paso, con la mirada baja, tal como Inés le había enseñado. Patrón, perdóname, yo estaba... No, dijo él, entrando y cerrando la pesada puerta de madera tras de sí. Un sonido final que los selló a ambos dentro, lejos del mundo, pero atrapados por la mentira. No te disculpes, soy yo quien debería disculparse. Contigo. Elena lo miró, el miedo en sus ojos ahora reemplazado por una profunda y agotada confusión. El patrón pidiéndole perdón era una alteración del orden mundial, más impactante que la defensa de la noche anterior. ¿Perdón, señor? ¿Por qué? Usted me defendió. Fue amable. No podía comprender. Creía que la tensión que sentía se debía al pecado que todos insistían en que estaba cometiendo. Ignoraba que estaba atrapada en el centro de un engaño monumental. Alejandro caminó hacia el altar y se detuvo ante el oscuro crucifijo de madera. No podía mirarla. ¿Amable? Repitió la palabra sonando como veneno en su boca. No fui amable, Elena. Fui cruel. Más cruel contigo de lo que doña Inés jamás soñó ser. Más cruel que el peso Chitzubal, padre Matías. Porque su crueldad se basa en la ignorancia. La mía se basa en una mentira. Finalmente se giró, con el rostro convertido en una máscara de autodesprecio. La ruina comenzó con la voz temblorosa, algo inaudito en él, el hombre de acero. La ruina que hizo huir a Isabela y que los sirvientes abandonaran sus puestos. La razón por la que el pueblo nos desprecia no es real. Elena parpadeó intentando asimilar las palabras. No tenían sentido. ¿No es real? Repitió como si hablara en otro idioma. Su voz, un eco vacío en la capilla. No, dijo, alzando la voz con fuerza, como si arrancara una venda de una herida infectada. No es cierto. Nunca perdí mi fortuna. Las cosechas no fallaron. Los bancos no me hipotecaron. Hacienda La Esperanza sigue siendo tan rica hoy como hace 6 meses. Vio cómo sus ojos se abrían de par en par, pero continuó, necesitando soltar todo el veneno de la confesión de golpe. Me lo inventé todo. Fue una prueba. Necesitaba saberlo. Continuó, casi febrilmente, justificándose más para sí mismo que para ella, mientras caminaba de un lado a otro frente al altar. Necesitaba saber si Isabela me amaba a mí o solo a mi dinero. Necesitaba ver quién, entre mis amigos y socios, era leal,
Fingí pobreza para desenmascarar su avaricia, y funcionó. Isabela huyó, tal como esperaba. Los socios desaparecieron. La prueba fue un éxito. Pero no te vi venir, Elena, dijo con la voz quebrada y suave. Se detuvo y dio un paso hacia ella. No pensé en ti. Eras solo parte del paisaje, una sombra en la pared. Y entonces te quedaste. No huiste. Trabajaste. Trajes café. Trajes esa flor. Me mostraste el verdadero significado de la lealtad del alma, mientras yo estaba ocupado jugando un juego cínico y arrogante. El silencio en la capilla se volvió ensordecedor. El mundo de Elena, tan pequeño y tan claramente definido por la fe, el trabajo y el miedo, simplemente se desmoronó. Lo miró a ese hombre poderoso que era su protector, y no lo vio como un maestro, ni como un salvador, ni siquiera como un mentiroso. Lo vio por primera vez como algo completamente desolado, un fraude espiritual. Él esperaba, no sabía qué, alivio, alegría por su riqueza, una leve reprimenda. En cambio, el rostro de Elena, que antes reflejaba miedo, compasión y vergüenza, ahora se contrajo con algo que él jamás había visto en ella: ira y un profundo dolor, casi una decepción espiritual. Se apartó de él, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de alivio. Eran lágrimas de traición. Así que todo susurró, con la voz temblorosa y adquiriendo una fuerza que lo asustó. ¿Todo fue un juego? ¿Un juego de ricos? Miró a su alrededor, a los candelabros que pulía con devoción. Mi vergüenza, la forma en que doña Inés me trató, que las mujeres del pueblo me llamaran cariño. ¿Todo eso formaba parte de tu prueba? ¿Dejaste que me humillaran?, exclamó ella, su voz normalmente un susurro resonando en los muros de piedra y golpeándolo con fuerza física. Viste cómo todos me escupían. Me hiciste creer que estábamos juntos en esto, sufriendo en esta ruina. Bebiste mi café, aceptaste mi flor, me diste el libro de poemas, todo mientras te reías por dentro. ¿Te reías de mí, de la sirvienta tonta y leal? Ese fue el verdadero clímax. No se trataba del dinero, se trataba del alma. No recé por tu riqueza, jefe, dijo, y la palabra jefe sonó como un insulto. Recé por tu alma, recé a Dios para que te diera fuerza en tu pobreza, y tú te burlabas de Dios, te burlabas de mí, te burlabas de la fe. Se tapó la boca con la mano. Una nueva oleada de horror la invadió, una comprensión aún más profunda de su crueldad. Los otros criados huyeron porque temían morir de hambre. Tenían familias. Los juzgaste por irse, pero les mentiste. Usaste su verdadera pobreza como un juguete para tu prueba. No eres mejor que Isabela. Ella quería tu dinero. Tú quieres las almas de la gente. Eso es un pecado. Alejandro se estremeció como si ella le hubiera abofeteado. Tenía razón. Cada palabra era una verdad afilada como una cuchilla que atravesaba su arrogancia, su orgullo, su farsa. Se vio reflejado en sus ojos un hombre cínico, tan moralmente corrupto como fingía estar económicamente. Había buscado la codicia y en el proceso había profanado lo único puro que encontró, su integridad. Ahora la decisión era suya. El miedo le decía que se callara, que se disculpara con el jefe por su arrebato, que aceptara la riqueza y la seguridad que ahora le ofrecía. Pero su corazón, su alma, que él había despertado sin querer con aquellos poemas y aquella defensa, estaba destrozada y furiosa. Ya no podía ser la sombra silenciosa. Tenía que elegir entre la seguridad que él le ofrecía y la dignidad que ella misma se había forjado. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, no con delicadeza, sino con rabia. Lo miró, ya no como una sirvienta a su amo, sino como una mujer a un hombre, una mujer a la que él había herido de muerte en el alma. Quédese con su dinero, don Alejandro, dijo con voz fría y firme. No puedo servir a un hombre que se aprovecha de la fe de la gente. Caminó hacia la puerta, erguida con una dignidad que desconocía poseer. Te prefería cuando eras pobre y desamparado. Al menos yo creía que él era un hombre de honor. Abrió la pesada puerta. El sol se había puesto y el patio se sumía en la oscuridad azulada del crepúsculo. Me voy, dijo. No tengo cabida aquí. Hacienda La Esperanza. Miró el nombre con ironía. Aquí no hay esperanza, solo juego
juegos que no entiendo. Se estaba expulsando a sí misma. Elegía la indefensión absoluta, lo que más temía en el mundo, antes que vivir en una casa construida sobre una mentira moral. Ese era el precio simbólico. Sacrificaba su único hogar por su integridad. Ella se marchó, dejándolo solo en la oscura capilla. Su revelación no la liberó, lo liberó a él, pero lo condenó. Elena se había ido. La única persona verdaderamente leal en su vida lo abandonaba, no por falta de dinero, sino por la abundancia de sus defectos morales. Cayó de rodillas ante el altar, no para rezar, sino derrotado. El magnate había ganado su cínico juego, pero había perdido lo único valioso que había encontrado en el proceso. Las puertas de la hacienda, en el silencio de la noche, anunciaban su verdadera ruina. Elena, con su pequeño bulto atado a la cintura, caminaba por el sendero oscuro, sin rumbo, desprotegida, pero por primera vez en su vida, completamente libre y completamente sola. Alejandro, el hombre que lo tenía todo, ahora estaba verdaderamente arruinado, arrodillado en la oscuridad de su capilla, enfrentado al vacío de su propia alma. La hacienda, la esperanza, nunca le había parecido tan opulenta y a la vez tan desolada. El sonido de las puertas al cerrarse resonó en el patio y golpeó a Alejandro en la capilla oscura como un veredicto final. Estaba solo, rodeado de muebles de caoba, tapices importados y una riqueza que ahora le parecía vulgar y vacía. La casa estaba llena de cosas, pero en realidad vacía. Deambuló por sus silenciosos pasillos y el eco de sus pasos era la única respuesta. Entró en el estudio y tomó el pequeño libro de poemas que ella había dejado, tocando la cubierta de cuero como si fuera un objeto sagrado. La casa era una tumba y él, su único fantasma rico. Mientras él se veía atormentado por su riqueza, Elena se enfrentaba a su carencia. El oscuro camino hacia el pueblo ponía en prueba su recién descubierta fe en sí misma. El miedo a la impotencia era una criatura viva que la acosaba con cada paso en el polvo. El frío viento nocturno calaba su fino chal y los aullidos de los coyotes a lo lejos le aceleraban el corazón. Se aferraba a su rosario de madera, el único objeto que parecía real en un mundo que se había desvanecido. Cada cuenta que tocaba era una plegaria por valor, no por rescate. Había elegido la dignidad en lugar de la seguridad y ahora afrontaba las consecuencias de esa elección. Llegó a las afueras del pueblo antes del amanecer, una sombra entre las sombras. No fue a la iglesia del padre Matías. Sabía que no encontraría refugio con el hombre que la había condenado. En cambio, llamó a la puerta de una anciana viuda, conocida por su bondad y por vivir al margen de la sociedad, igual que Elena. La viuda la recibió, ofreciéndole un lugar cerca del fuego apagado y una tortilla dura. Cuando salió el sol y el pueblo despertó, la noticia se extendió. La sirvienta pecadora había sido expulsada por el amo en plena noche, la prueba definitiva de su culpa. La vergüenza pública que sintió fue absoluta. Al amanecer, Alejandro no estaba en la cama, sino en su despacho, con el libro de poemas aún en la mano. La luz matutina iluminaba el polvo sobre los costosos muebles y vio la metáfora de su propia alma. La farsa había terminado, pero la verdadera prueba moral apenas comenzaba. Su confesión a Elena no lo había liberado, solo había revelado la profundidad de su propia prisión moral. Comprendió que la cínica prueba que había ideado para Isabela era, en realidad, una prueba que el universo le había impuesto y había fracasado estrepitosamente, hiriendo a la única persona que la había superado con honor. No llamó al carruaje, fue a las caballerizas, ensilló su caballo más veloz y partió, no como un magnate en un paseo tranquilo, sino como un hombre en una búsqueda desesperada. Cabalgó no para reclamar sus bienes, sino para intentar salvar su alma. Sabía que las palabras eran inútiles. Había construido un imperio sobre contratos y cifras, pero la moneda de la redención era la humildad, algo que jamás había puesto en práctica. Cabalgó hacia el pueblo, consciente de que su riqueza no valía nada. No podía comprar su perdón, tendría que ganárselo. Cuando llegó a la plaza del pueblo, el mercado matutino estaba en pleno apogeo. Su llegada a lomos de un caballo sudoroso
sin sus capataces y con el rostro demacrado por una noche en vela, provocó un silencio inmediato. Las mujeres dejaron de regatear, los hombres de hablar. El padre Matías, que salía de la iglesia, se detuvo en los escalones. Alejandro ignoró a todos. Sus ojos escudriñaron frenéticamente la multitud hasta que la encontró. Elena estaba cerca de la panadería, siendo reprendida públicamente por la esposa del panadero, quien la acusaba de intentar robar pan cuando solo pedía trabajo. Su humillación fue la gota que colmó el vaso. Desmontó de su caballo, sus botas resonando en el polvo de la plaza. La multitud se apartó. «Déjenla en paz», tronó su voz. La voz del magnate. Cruzó el espacio abierto, pero no se detuvo junto a Elena. Se detuvo en el centro de la plaza, junto al kiosco de música, obligando a todos a mirarlo. Y entonces, para asombro de todos, comenzó su confesión pública. «Todos piensan que estoy arruinado», empezó con su voz resonando. «Se equivocan. Nunca perdí un centavo». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. «Mentí», continuó Alejandro con voz resonante. «Fue una prueba. Un juego cínico para poner a prueba la fidelidad de mi prometida. Y todos ustedes que me abandonaron, ustedes que chismorrearon, cayeron en mi trampa». Miró los rostros atónitos, al padre Matías, a los empresarios que lo habían rechazado. «Los juzgué por su codicia y su miedo, pero yo fui el peor de todos. Usé la verdad como un juguete, usé la pobreza como un arma». La humillación del magnate fue total, autoimpuesta y brutal. Luego se volvió hacia Elena, que estaba paralizada, con lágrimas que le recorrían el rostro, incapaz de comprender aquella segunda y estremecedora revelación. Se acercó a ella, y el patrón de la Vega, el hombre más poderoso de la región, hizo lo impensable. No se arrodilló, sino que se inclinó profundamente ante ella, un gesto de sumisión feudal que conmocionó a la plaza más que la propia confesión. «Les mentí a todos», dijo a la multitud, pero sus ojos estaban fijos en ella. «Pero mi verdadero pecado fue contra Dios, pues profané el alma de esta mujer. Ella, a quien ustedes llaman pecadora, es la única persona de verdadera nobleza que he conocido». La miró a los ojos, con el alma desnuda y expuesta. «No te pido perdón, Elena, pues es una deuda impagable. Y no me atrevo a ofrecerte mi riqueza, ya que la has rechazado como la basura que es comparada con tu integridad». Extendió su mano callosa, la que cubría la silla de montar. «Te ofrezco mi nombre, manchado ahora no por la pobreza, sino por mis mentiras. Cásate conmigo, Elena, no para salvarte del mundo, sino para que tú me salves de mí mismo. Enséñame a rezar por algo más que poder». La multitud contuvo el aliento. Era un giro inesperado, un giro que ningún narrador habría podido predecir. Era una propuesta de matrimonio que en realidad era una súplica de redención. Elena miró al hombre frente a ella. Ya no era el todopoderoso patrón, ni el hombre destrozado por la ruina. Era simplemente Alejandro, un hombre moralmente corrupto en busca de su primera esperanza verdadera. No le tendió la mano. En cambio, sacó el rosario de madera de su bolsillo y lo colocó en la mano extendida de él. «Reza primero, Alejandro», susurró, llamándolo por su nombre por primera vez. «Reza por la verdad». Él cerró la mano alrededor del rosario, un juramento. Entonces, lentamente, ella colocó la suya sobre la de él. La boda, semanas después, no fue un espectáculo de riqueza. Fue una ceremonia al amanecer en la pequeña capilla de la hacienda que Elena había llenado no con rosas importadas, sino con ramos de cempasúchil y romero. Los sirvientes que regresaban, llamados de vuelta por Alejandro, con una disculpa formal y un pago triple, fueron los invitados de honor junto con el viejo vaquero. El padre Matías, visiblemente conmovido y enternecido por la confesión pública de Alejandro, ofició con una sencillez que nunca antes había practicado. La imagen final no era la de la pareja en la opulenta mansión, sino la de ellos, caminando de la mano por los campos que supuestamente se habían perdido. La hacienda La Esperanza, de hecho,
prosperaba. Alejandro había comenzado a invertir no en más tierra, sino en pozos para el pueblo y una escuela para los hijos de los trabajadores. Helena, ahora la patrona, ya no vestía seda, pero supervisaba la siembra de los huertos de hierbas y enseñaba a leer a otras mujeres. La justicia emocional era completa. No era la historia de un sirviente que se enriqueció, sino la de un hombre adinerado que aprendió el valor de la verdadera integridad. Y así, la Hacienda La Esperanza, irónicamente bautizada por algún antepasado olvidado, por fin empezó a hacer honor a su nombre. Ya no era un monumento al poder de un solo hombre, una fortaleza de adobe y dinero contra el mundo, sino un lugar lleno de vida y propósito. Las bugambillas, ahora cuidadas con esmero, ya no perecían bajo el sol implacable, florecían con una tenacidad vibrante, igual que la integridad sembrada en su tierra reseca. La hacienda, que había sido escenario de una farsa cínica, se convirtió en el escenario de una verdad profundamente arraigada, que la verdadera restauración comienza desde dentro. La historia de don Alejandro nos enseña que la desconfianza es una prisión que nosotros mismos construimos. Se propuso experimentar lo peor de la naturaleza humana y al hacerlo, casi se convirtió en la encarnación misma de ese defecto. Fingió la ruina económica solo para descubrir que vivía en verdadera bancarrota moral. Su redención no llegó cuando recuperó su poder, sino cuando renunció a él voluntariamente. Primero, al defender a Helena de su familia, y finalmente, al confesar su mentira ante todo el pueblo. Nos muestra que la verdadera fortaleza de un hombre no reside en no caer nunca, sino en cómo se levanta tras enfrentarse a la verdad de su propia alma. La historia de Helena es una prueba silenciosa de que la integridad es la única posesión que nadie puede arrebatarnos. Empezó de cero, temiendo únicamente la impotencia, el vacío de no pertenecer a ningún lugar. Sin embargo, ante la disyuntiva entre la seguridad de una cómoda mentira y el peligroso abismo de la verdad, eligió la verdad. Al adentrarse sola en la oscuridad de ese camino, se liberó no solo de su influencia, sino también de su miedo. Demostró que la verdadera nobleza no es un apellido heredado, sino un carácter forjado en la fe silenciosa y la negativa a doblegarse. Esta historia, grabada en el sol y el polvo de Mindonetzen, México, es una alegoría sobre lo que realmente define el valor de un alma. El oro, como descubrió Alejandro, puede comprar lealtad pasajera, una obediencia nacida del miedo o la codicia, pero solo el carácter, la integridad del corazón, puede inspirar verdadera devoción, la que permanece cuando todo se apaga, la que sigue barriendo el patio, incluso cuando no hay esperanza de recompensa. La mayor riqueza no es la que acumulamos, sino la que nos negamos a perder cuando llega la tormenta. Puertas de la Hacienda. La unión de Alejandro y Helena derribó las barreras de casta que habían regido esas tierras durante siglos. La escuela que construyeron, donde los hijos de los vaqueros aprendían a leer junto a los hijos de los terratenientes vecinos, se convirtió en un símbolo aún más poderoso que la antigua casa de la hacienda. La valentía de Alejandro al admitir su error y la de Helena al perdonarlo no solo salvaron sus almas, sino que también fortalecieron a la comunidad, demostrando que el verdadero cambio comienza con un acto de profunda humildad. En definitiva, esta es una historia de fe, no la fe superficial del padre Matías o de doña Inés, llena de reglas y juicios, sino la fe vivida y palpable de Helena, una fe que se manifestaba en el trabajo, en la constancia, en la bondad de una simple flor de caléndula en un vaso de agua. Y fue esta fe sencilla la que acabó convirtiendo al cínico. El rosario de madera que ella le entregó en la plaza era más pesado y valioso que todo el oro de sus arcas. Era la transmisión de la gracia, de un alma que vio la verdad a otra que la necesitaba desesperadamente. El amor que floreció entre ellos no fue un romance de cuento de hadas, sino algo mucho más real, nacido del árido terreno del respeto mutuo. Él la veía no como una sirvienta, sino como su guía moral. Ella lo veía no como un jefe, sino como un hombre falible que luchaba por su propia redención. Su amor no fue un refugio del mundo,
se convirtió en su herramienta para sanarlo. La mayor prueba, por lo tanto, no fue la que el magnate orquestó para desenmascarar la avaricia de su prometida. La verdadera prueba fue la silenciosa prueba que la vida le presentaba cada día, personificada en una humilde sirvienta que se negaba a mentir, a huir o a odiar, y al fracasar en su propio juego, pero superar la prueba de ella, encontró no solo lealtad, sino también la salvación. Si esta historia te ha conmovido y te ha devuelto la fe en la bondad humana, por favor, comparte este mensaje. Suscríbete al canal para que más personas puedan sentir esta misma esperanza. Que la fuerza de la integridad ilumine tu camino, hoy y siempre.